Dos visiones. En nuestra enseñanza de nuestra escuela dominical de hoy 13 de septiembre de este año 2020, estuvimos aprendiendo sobre las dos visiones. La visión que Dios tiene con la iglesia y la visión que la iglesia toma ella desde el punto de vista de sus pastores. Quiero referirme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde el Señor le dice a la iglesia, tú dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor empieza hablándole a la iglesia de la Odisea, una especie de advertencia, también de reprensión, porque sencillamente ellos se reunían, cumplían en parte con un propósito de alabanza, con un propósito de entregar diezmo y ofrenda, pero ellos no cumplían con la visión de Dios, propósito por el cual Dios llama a la iglesia, propósito por el cual Dios nos establece como pastores. Estos propósitos habían sido dejados a un lado. Y entonces, aparte de esto, esta iglesia, bajo la visión terrenal del pastor, sencillamente, que es la visión de la mayoría de todas nuestras iglesias, una visión que es terrenal, en el cual se piensan solamente en dos cosas muy importantes. La visión terrenal. ¿En qué consiste la visión terrenal? Que se sale de los parámetros divinos, se sale de los parámetros de Dios, no está contemplado en la visión de Dios. Entonces, esta primera visión, que es terrenal, se enfoca sencillamente en adquirir dinero, primeramente para el bienestar de la familia pastoral. Sencillamente para que la mujer tenga su carro, los hijos tengan su carro propio, los pastores vivan desde el punto de vista económico súper bien. Esta visión contempla esta primera parte. Y la segunda parte es la construcción de unas mega templos. Tanto que cuando usted entra a uno de estos templos, usted mira hacia arriba, templos que tienen 5 o 10 metros de altura y esa inmensidad donde entran 7, 8 mil personas, y usted empieza a mirar cualquier persona que no tenga la visión de Dios, cualquier persona que no tiene el discernimiento de Dios, una persona que ande por sus emociones, lo primero que dice es, wow, aquí sí hay bendición. Aquí sí está Dios. Entonces, esta visión terrenal se enfoca solamente en dos cosas: en la prosperidad de la familia pastoral y sencillamente en la construcción del templo. La visión de Dios no es esa. La visión de Dios es que la iglesia cumpla con el propósito como columna y baluarte de la verdad de la predicación del evangelio. Es decir, que la iglesia penetre en los lugares más solitarios, más necesitados, que vaya a los cordones de miseria, enviando hombres y mujeres a predicar y ayudar a las personas con algo de alimentación, de medicina y campañas médicas. La iglesia se hace presente, Dios se hace presente en la iglesia a través de su trabajo socioevangelístico. Esta parte, el 99,9% de las iglesias no lo hacen. Si yo le pregunto a usted sobre el departamento médico de su iglesia, ¿cuántas veces van a los diferentes cordones de miseria a colaborar, a ayudar? Posiblemente usted me diga, no, yo no sé de qué me está hablando usted. Entonces, pero el propósito de Dios sí es hacerse presente a través del trabajo social,
evangelístico, porque es una forma de predicar el evangelio. También dentro de los propósitos de la iglesia está el fondo de ayuda para las viudas, el cual el apóstol Pablo lo mencionó muchísimo. Viudas y necesitados. El otro día, creo que fue el año pasado, o a comienzo de este año, no me acuerdo, alguien me envió por las redes, me envió un video donde un señor en los Estados Unidos durante muchos años diezmaba, creo que eran 700 o $1,000 mensuales, pero perdió el empleo y lo iban a botar de la casa. Él acudió a sus pastores para que la iglesia le colaborara y ellos dijeron, no, podemos orar por ti, pero nosotros, la iglesia, no tiene para ayudarte. Él empezó, grabó el video y mandó este video a diferentes iglesias y algunos pastores a mí personalmente me decían, no, es que la iglesia no es beneficencia, no tiene por qué estar socorriendo. Imagínense qué tal que la iglesia empieza a suplir las necesidades de los creyentes. No estamos hablando de suplir las necesidades de los creyentes, pero sí de tener un fondo al más necesitado. Entonces, cuando la iglesia pierde el norte, cuando la iglesia pierde la visión realmente del propósito de Dios, tanto la junta directiva está ciega como el mismo pastor a quien ellos aconsejan, al estilo Jeroboam y su séquito de consejeros jóvenes, que en vez de aconsejarle, igual que los ancianos habían aconsejado, ellos lo que aconsejaron fue aumentar el mal. Entonces, este propósito terrenal que estoy mencionando, que solamente se enfoca en dos cosas, es en el bienestar pastoral y en la construcción de los megatemplos, de tal manera que las personas entran allí en las diferentes salas de audiovisuales, las personas entran a los diferentes salones de prejardín y jardín, y es una organización, una estructura, algo hermoso, algo muy bonito, pero que no está cumpliendo con el propósito de Dios. Entonces, continuando nosotros con Apocalipsis capítulo 3, encontramos que el Señor le dice a esta iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y el Señor le dice, ay, que no tienes ninguna necesidad. Y el Señor le dice, y tú no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, miserable y desnudo. Miren ustedes que es importante nosotros tener una visión de Dios. No se deje impresionar porque cuando usted llega a un templo, usted consiga allí una suntuosidad. No se deje impresionar. Abra los ojos. Mire qué hay detrás de esa apariencia. ¿Qué es lo que se está gestando en ese lugar? Por primera vez en la historia de la iglesia, encontramos Apocalipsis 3:20. Este versículo que este servidor ha usado por más de 40 años, hablándole a las personas que Cristo quiere entrar al corazón, fue usado por primera vez en la historia de la iglesia por Jesús para él entrar a una iglesia que, entre comillas, alababan, glorificaban y iban hacia el cielo. El Señor les dice que ellos espiritualmente eran un desastre. Eran personas, eran acusadores, eran murmuradores, ellos eran levantadores de dedo, ellos declaraban en pecado a la gente. Ellos sencillamente se creían súper por encima de los demás y el Señor les dice que ellos eran, tremendo esto, unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Quién puede pensar una cosa de esta? ¿Quién puede pensar que una persona que asista a su iglesia, bien arregladita, que está leyendo la palabra, a raíz del desenfoque pastoral, del desenfoque de esa junta directiva,
de caminar fuera de los propósitos de Dios. Usted tiene que preguntarle a su pastor, ¿cuál es el fondo de ayuda que ustedes tienen? Así sea de 10 pesos, para en caso de alguien dentro de nosotros que está aquí como familia, colaborando, caminando, usted tenga para colaborar. La mayoría, como le estoy contando, de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del último tiempo. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de 7 iglesias. Y la iglesia del último tiempo es la iglesia que tiene una sola característica. La Odisea quiere decir los intereses de la gente. Los intereses de la gente. Es decir, allí nadie está por ayudar a nadie. Allí solamente las personas están por satisfacer un ego, satisfacer un deseo. Y el Señor en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está el Señor llamando no a un inconverso, no a un político, no a un terrorista, no a un guerrillero, no a un paramilitar, a un pastor evangélico, un grupo de ancianos evangélicos que se ufanan y que aún salen a declarar por radio y televisión una institución que está fuera de los parámetros de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Que la iglesia piense qué es lo que ella está aportándole a la comunidad, en qué ella está colaborando con las familias pobres que están en su seno. Ahora que se presentó este problema de la pandemia, el coronavirus, escuchaba yo cómo mucha gente dice, ¿cómo es posible que la iglesia, en vez de tener para colaborar ahora, cuando incluso muchas iglesias que están iniciando se quedaron con las manos en la cabeza, todavía sus misioneros, apóstoles y pastores sigan pensando en las obligaciones económicas de la iglesia y ellos no logran comprender que ellos también tienen un deber para con Dios? Te habló tu hermano en Cristo, Próspero Barro, desde la ciudad de Cartagena de Indias. Gracias por entrar en nuestro chat. Dios te bendiga.